La Iglesia estaba demasiado condicionada por el poder de los reyes católicos. Quien tiene el poder político tiene el poder religioso, con lo cual se pone en tela de juicio la autoridad universal del romano pontífice. Y entonces ahí viene el problema, porque los jesuitas van a asumir una defensa especial pues, de la fe y tienen un voto especial de obediencia al Papa. Eran un cuerpo extraño porque ellos hacían todo lo posible por no depender del rey y eso hacía ruido. Ven a la compañía como enemigos políticos, enemigos económicos. Si las monarquías occidentales tienen en el Vaticano un problema que resolver y los jesuitas son la herramienta del Vaticano, ¿a quién elimino? Debe ser muy desgarrador, creo yo, que uno sea, en cierto sentido, agredido por su propia familia. Fue mucha la gente que murió en los barcos y fue mucha la gente que sufrió en la perplejidad de no tener ningún sentido de lo que iba a pasar con ellos en el futuro. La compañía no merece, si fue extinguida por un breve, requiere que sea y que regrese a vivir por medio de un documento solemne, que tiene que ser una bula. Por momentos la historia está destinada a habitar en los archivos y anaqueles. De allí no se mueve y pronto se convierte en letra muerta, en eventos sin memoria. Así es, como entre pilas de viejos documentos, corredores repletos de episodios, periplos y fabulosas narraciones, habitan pistas profundas de lo que somos. Coordenadas claras y contundentes para enfrentarnos al mundo y para dar el siguiente paso. Acá, la memoria está viva. Se ha transformado en un presente inquieto y en un pulso poderoso, y es la evidencia que da forma a una historia de amor, de trabajo y de perseverancia. Da forma a una aventura en la que las convicciones y la fe en la humanidad son motores inquebrantables. Hacia finales del siglo XVIII, los jesuitas cumplían más de 200 años como compañía al servicio de la Iglesia y el papado. El mundo para ese entonces estaba convulsionado. Grandes cambios políticos, sociales y económicos habían sacudido los cimientos de la sociedad europea de aquel entonces. En el siglo XVIII nace el mundo en el que nosotros vivimos hoy en día y la ruptura ahí es profunda. Entra el capitalismo ya no solo comercial, sino un capitalismo industrial. O sea, es que es la revolución industrial la que está entrando con fuerza. El mundo financiero es casi igual al que tenemos hoy en día, con muchas variaciones, pero es básicamente el mismo. Los estados ya son estados territoriales, la monarquía es absoluta, pero está basado en territorios que controlan estos estados. La necesidad de controlar otras partes del mundo para tener los recursos que se necesitan en el centro. Ya no son los imperios antiguos, sino estas formas contemporáneas de imperialismo. Aparte de las transformaciones económicas que tienen que ver con la expansión del mundo, el surgimiento y el afianzamiento de lo que comúnmente se llama como la Ilustración. Una nueva forma de ver el mundo, eso está vinculado con la política, con la economía, con la ciencia, donde las monarquías se tienden a modernizar, donde son conscientes de que las colonias no son simples espacios con súbditos que rinden lealtad, sino que son espacios que tienen riquezas y que hay que saberlas explotar de una manera eficiente y que para eso hay que tener un aparato burocrático también eficiente. Estamos en la época de los nacionalismos. Se están creando las grandes potencias nacionales, es decir, están surgiendo los estados modernos, está surgiendo y se está potencializando Francia, España, Portugal, Inglaterra, Alemania,
los Países Bajos, los países escandinavos, Rusia, Polonia, etc. ¿Qué trae consigo eso? Que cada una de las naciones tiene su propia afirmación nacional. Hace que los estados, cada uno se encierre en sí mismo y trate de buscar su máxima potencialidad política, económica y también religiosa. De tal manera que el gobernante, según el principio de Maquiavelo, es el representante de la autoridad del pueblo y que él es el supremo responsable de toda la vida del pueblo, lo cual va a traer consigo la afirmación protestante, que posteriormente se vuelve universal, de que quien tiene el poder político tiene el poder religioso, con lo cual se pone en tela de juicio la autoridad universal del Romano Pontífice, que durante la Edad Media nadie discutía, que era la suprema autoridad mundial. En el siglo XVIII, a nivel político en Europa, suben los Borbones, en España, en Francia. Y entonces los Borbones van a tener lo que nosotros los historiadores llamamos las famosas, el regalismo borbónico. ¿Qué es el regalismo? El regalismo es la injerencia del poder de los reyes en la institución eclesiástica. Y entonces ahí viene el problema, porque los jesuitas van a asumir una defensa especial pues, de la fe y obviamente del Romano Pontífice. La Iglesia estaba demasiado condicionada por el poder de los reyes católicos. Es decir, la mayor parte de la Iglesia católica estaba ubicada en zonas o de gobierno o de influencia, y los jesuitas eran un cuerpo extraño porque ellos hacían todo lo posible por no depender del rey, sino por depender directamente del Papa. Y eso hacía ruido. ¿Qué es lo que están haciendo en el siglo XVIII? Que va a hacer mucha carrera en el XIX. Es el ser humano individual. O sea, yo tengo derechos, yo. Y es lo que está detrás del pensamiento de muchos jesuitas. Pensamientos como el de Suárez, el que está en el corazón del pensamiento de la Compañía de Jesús, que está diciendo, si los reyes no cumplen su función, pueden ser cambiados. Eso no, ¿qué pasa aquí? Entonces, ¿el jesuita es peligroso? Pues claro, tú lo que tienes es potencialmente la democracia, por supuesto, pero una doctrina antimonárquica por el otro lado. No te están diciendo que no cumpla las reglas, lo que te están diciendo es que el rey tiene obligaciones. Y para un rey absoluto, que alguien le diga que el rey tiene obligaciones es, no, ¿cómo así? O sea, yo no soy rey absoluto para que otro me ponga las condiciones. En ese concierto de eventos y luchas de poderes, la Compañía de Jesús fue vista como enemiga profunda de los ideales de las monarquías absolutas que gobernaban en gran parte del mundo. El pensar siempre es arriesgado cuando se trata de pensar, de mirar analíticamente los problemas, de dejar que otros saberes y otras miradas vengan también a observar los fenómenos de la realidad diaria. Y por otra parte, el hacer también resulta peligroso. Y lo que sí realmente es el colmo del peligro es la combinación entre el pensar y el hacer. Los portugueses pretendían extender su reino a través de los paulistas, cazadores de indios de las reducciones guaraníes, y por lo tanto, los jesuitas se convirtieron en una orden incómoda para dichos propósitos. Las famosas reducciones del Paraguay, que fue un modelo político, social, económico. Allí, los portugueses le quitaron una gran cantidad de tierra a los españoles, y en esa tierra pues estaban las reducciones, ¿no es cierto? Unos pueblos de reducciones. Entonces, todo esto hizo que en Portugal empezaran a decir los jesuitas están influyendo, están creando algo paralelo a la monarquía, tanto española como portuguesa. Entonces son peligrosos porque incluso están enseñándole a los indígenas a defenderse de los cazadores de indios, o que se llamaban los mamelucos, ¿no? Serían señalados y alrededor de su orden se crearían todo tipo de rumores hasta lograr extinguirlos, hasta lograr desaparecerlos de la faz de la tierra.
Entonces ahí está José I de Portugal, que tiene un famoso ministro que es el Marqués de Pombal. Él empieza a decir, bueno, los jesuitas están obteniendo tal poder que hay que frenarlos, ¿no es cierto? Luego viene entonces un atentado al rey, a José I de Portugal, y entonces acusan a los jesuitas de estar detrás del atentado contra el rey. Cuando yo soy poderoso y tengo al frente a alguien que considero peligroso para mí, pues lo elimino. Es lo que sucede y es lo que sucedió realmente. Hacia 1759 los jesuitas fueron expulsados de Portugal y sus colonias. Luego, en 1764, los jesuitas también fueron suprimidos de Francia. Allí, la batalla de la Reforma católica, el espíritu de la Ilustración y los intelectuales escépticos y racionalistas consideraron peligrosa a la Compañía de Jesús. Los jesuitas fueron expulsados de España y las colonias en Hispanoamérica y Filipinas en 1767. Que el rey católico y catoliquísimo de España, Carlos III, con lo que llama la pragmática sanción, que él dice que se reservaba en su real pecho, de un plumazo acabó con todas las misiones de los jesuitas en España y en todo el mundo español. El día 22, a las 10:30, nos hicimos a la vela con rumbo hacia el norte, mas el viento contrario nos obligó a marchar hacia el este. Hubimos de salir apresurados y diezmados por las órdenes, y en alta mar me comenzó el mareo con dolor de cabeza, debido a que cientos de nosotros estamos apostados en pocos metros. Los misioneros sentimos las dificultades como los demás hombres. La naturaleza flaca muchas veces se resiste, pero la gracia de Dios lo vence todo. Salir de España era salir de toda América, empezando en California y terminando en la Patagonia. En los dominios españoles no se ponía el sol. Cuando el sol se ocultaba en Europa, entonces salía en América, y se ocultaba aquí y salía en Filipinas. Sabía por experiencia de mi primer viaje a Mogmog lo agitado de los mares en estos tiempos. Me esperaba una navegación larga y difícil. 4 meses de permanencia en unas islas apartadas de todo comercio humano. Fue mucha la gente que murió en los barcos y fue mucha la gente que sufrió en la perplejidad de no tener ningún sentido de lo que iba a pasar con ellos en el futuro. Si las monarquías occidentales, sobre todo la francesa, la española por supuesto, la inglesa, en fin, tienen en el Vaticano un problema que resolver y los jesuitas son la herramienta del Vaticano para enfrentar con éxito a estas monarquías, ¿a quién elimino? A la Compañía de Jesús no solo bastaba con expulsarla de un territorio, sino que las monarquías que hicieron eso buscaron también la extinción de la compañía. El ataque al Vaticano es un ataque a la Compañía de Jesús y el Papa pierde y tiene que extinguir la compañía. Y sería en 1773 cuando el Papa Clemente XIV extinguiría de raíz a los jesuitas. El Papa emitió su decisión con una fórmula que no tiene la solemnidad de fórmula de la bula, porque una bula pontificia es el supremo documento que emite la Santa Sede. Él prefirió una cosa mucho más sencilla, un breve. Un breve es una carta dedicada que él le envía a los soberanos para que tomen una decisión, y muchas veces es un consejo, otras veces es una orden, otras veces es un privilegio. Ya no era solo un asunto de tener territorio para cobijarse, ahora eran fantasmas. Y la inexistencia y un complejo concepto de la desaparición rotunda haría de los jesuitas un eco en el vacío, un propósito humano extirpado de las sociedades de aquel entonces. Debe ser muy desgarrador, creo yo, que uno sea, en cierto sentido, agredido por
su propia familia, por el propio mundo de los fieles y de los creyentes, por aquellos que participan de similares ideales, debe ser algo terrible, porque a la vez lo pone a uno a prueba de si realmente aquello que pensamos, el Dios en que creemos, los ideales que nos proponemos, que aparentemente son comunes, se rompen o permanecen a pesar de que el otro me agreda e inclusive me expulse. El viento a intervalos soplaba furiosamente y la lluvia era torrencial. El movimiento del mar era grande. Las olas cuando se levantaban parecían elevados montes, y al verlas acercarse temíamos que cayendo sobre la goleta nos sepultaran sobre lo profundo. De igual manera el destino es desconocido y muchos nos sentimos criminales a la huida. En esa época el Papa es rey de una parte de Italia que se llaman los Estados Pontificios. Y el Papa se negó a recibirlos. Entonces llegaron los barcos españoles frente al puerto de Roma, que se llama Civitavecchia, y el Papa ordenó con cañones: nadie se baja de esos barcos. No hay derecho a que me traigan los jesuitas aquí. El de Portugal fue gravísimo, sobre todo por la forma como trataron a los jesuitas. No solamente los expulsaron, sino que los trataron como delincuentes. Los pusieron presos a muchos de ellos. Sin tierra, sin lugar y sin nombre, estos hombres sucumbieron a todo tipo de eventos y resoluciones. Algunos murieron en el hambre del olvido, otros terminaron sus vidas confinados en calabozos y mazmorras. Algunos otros continuaron sus vidas en medio de la pérdida y la renuncia. Apareció la locura secundada por la decepción en hombres que hasta ese momento defendían con la vida sus credos. Pero hubo 2 sitios de la tierra donde los gobernantes no quisieron, no aceptaron promulgar el breve papal, que fueron una nación protestante, Prusia, y una nación ortodoxa, el Reino de Rusia. Allí, tanto el rey de Prusia como Catalina II, zarina de Rusia, dijeron no le damos el pase a ese documento por 2 razones. Primero, porque yo necesito, dice el rey de Prusia, y dice la zarina, yo necesito a los jesuitas aquí, porque ellos tienen, en algunas de las regiones católicas, tienen las mejores instituciones educativas, universitarias y colegios. Yo no puedo prescindir de un día para otro de los mejores educadores que tengo en esas regiones. Los jesuitas que conocían el texto del breve pontificio Dominus ad Redentor, le pidieron a la zarina: por favor, zarina, acabe con nosotros, porque esa es la voluntad del Papa, y nosotros tenemos voto de obediencia al Papa. Fue cuando la zarina acude al Papa, ya no a Clemente XIV, sino al Papa Pío VI. Les dice: ¿qué hago? Me parece injusto, me parece inconveniente. El Papa Pío VI, que estaba muy comprometido con las cortes borbónicas, que no quería entrar en pugna con ellas, que estaba hasta cierto punto muy en el inicio de su pontificado, no quiso firmar ningún decreto. Pronunció 3 palabras: apruebo, apruebo, apruebo. Y entonces la zarina llamó a los jesuitas y les dijo: el Papa aprueba, aprueba y aprueba. Ya con eso los jesuitas se sintieron tranquilos. Abrieron, por orden de con apoyo de la zarina, abrieron noviciado y empezaron a recibir jesuitas que iban de otras partes y volvían otra vez a ser jesuitas en la parte de Rusia.
Si todo se cae, como se cayó, las haciendas que tenían los jesuitas en América Latina, que eran inmensas, las universidades, los colegios, los centros de pensamiento y de investigación, todo se pierde, absolutamente todo se perdió. Todo nos lo quitaron y sin embargo estos hombres estaban convencidos que eso no es lo que importa. Lo que importa es sigamos luchando para buscar qué es lo que quiere hacer Dios en medio de nosotros en esto. El Papa Pío VII, benedictino, Bartolomé Chiaramonti, pues tuvo que luchar contra las ambiciones de Napoleón hasta el punto de que Napoleón se lo llevó preso, primero en Italia y posteriormente lo mandó a Francia, a Fontainebleau, donde el Papa estuvo prisionero de Napoleón mientras Napoleón daba sus últimos estertores de dictador y todas las coaliciones de los demás reinos lo vencían en la batalla de Waterloo. El Papa regresó a Roma. Lo primero que hizo, o por lo menos una de las primeras decisiones, fue: yo no puedo gobernar la Iglesia sin jesuitas. Y decía, la Iglesia Católica está muy mal sin jesuitas, decía su secretario de Estado, el cardenal Ercole Consalvi. Entonces, él le pidió al secretario de Estado de ese momento, el cardenal Pacca, que elaborara no un breve, que él decía, la compañía no merece, si fue extinguida por un breve, requiere que sea y que regrese a vivir por medio de un documento solemne, que tiene que ser una bula. El 7 de agosto de 1814, el Papa Pío VII restaura la Compañía de Jesús. Su cercanía a la labor jesuítica y su respeto por sus formas de trascender la mística y ubicarse en las aristas del conocimiento y la acción con sentido le llevaron a replantearse el valor profundo de la orden religiosa. También eran épocas en las que el catolicismo requería de soldados jesuitas, de hombres comprometidos con la defensa de los apostolados católicos y quienes seguramente retornarían a sus labores con obediencia y convicción profundas. Urgentes y apremiantes solicitudes para la restauración de la misma Compañía de Jesús, con unánime consenso de casi todo el mundo cristiano, nos llegan cada día de nuestros venerables hermanos arzobispos y obispos, y de las órdenes y sectores de todos los personajes insignes, especialmente desde que se difunde por todos lados la fama de los frutos fértiles que esta sociedad había producido en las mencionadas regiones. Puesto que ella era día a día fecunda con su prole en aumento, se creía oportuno adornar y dilatar ampliamente el campo del Señor. El cardenal Pacca, secretario de Estado, dice que asistieron unos cojos, otros ciegos, otros parapléjicos, pero que la mayoría no podía ni siquiera arrodillarse delante del Papa. Pero todos en los ojos con una felicidad, porque por fin llegaba aquello por lo cual habían rezado tanto, la restitución de la orden. A San Ignacio lo tocó el Señor con esa bombarda que decían que era una bala que le rompió una pierna defendiendo el castillo de Pamplona.
Y eso lo llevó a la cama por mucho tiempo. Empezó a pasar ratos de aburrimiento terrible en la convalecencia. Pidió novelas para leer, novelas de caballería, no había. Había unas vidas de santos en el castillo, una vida de Jesucristo, y empezó a pensar sobre el sentido de la vida. Y comenzó a ver lo que habían hecho algunos santos insignes, sobre todo de la Edad Media, Santo Domingo, San Francisco, y sintió deseos de hacer lo mismo. Y ahí se fue poquito a poco encontrando con la gracia del Señor que lo convirtió. Él pensaba que ser santo era identificarse con esos ermitaños que contaban las historias medio legendarias, y empezó a vivir así. Y muy poquito a poco él fue adquiriendo experiencia interior hasta que vio muy claro que su vida, a la vida en que estaba llamando, era parecida a la de Jesucristo. Una vida común y corriente, pero una vida de entrega a los demás. En la visión de San Ignacio de Loyola nació la Compañía de Jesús. Un hombre que dicen superó la vanidad humana y el ego autocomplaciente para ponerse al servicio de Dios y su representante en la tierra, el romano pontífice. Pero por encima de todo, para defender un mensaje en el que la vida y la fe eran los únicos protagonistas. ¿Cuál era el ambiente? A mí me parece que el ambiente que hay en este momento es un ambiente de crítica radical de la Iglesia, de todo lo que ha sido la Iglesia tradicional del medioevo, de todo aquello que ha sido, que ha traído consigo una serie de principios meramente teológicos que muchos consideran que están en contra de la razón natural. Y esto hace que verdaderamente Ignacio de Loyola, con su Compañía de Jesús, dentro del ambiente del Concilio de Trento, tenga que luchar en contra de los principios de rebeldía protestante, con una condición. Eso lo llaman los historiadores protestantes, lo llaman la contrarreforma. Pero verdaderamente la Iglesia emprendió mucho antes su reforma, mucho antes de Lutero. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque la Compañía de Jesús no fue fundada por Ignacio de Loyola como una orden de contrarreforma. Fue fundada para servirle a la Iglesia en la causa de su reforma interior. Y ese fue el gran ideal de Ignacio. ¿Cómo así que surge una nueva orden religiosa que no tiene hábito, que no reza en coro, que se pone a disposición del Papa? Sí, eso era mal visto en su momento. Entonces, desde el comienzo, digamos, desde los orígenes mismos de la Compañía, uno va a encontrar al interior de la institución eclesiástica muchos obispos y muchos miembros de otras órdenes religiosas que no van a estar de acuerdo con que surja una nueva orden. Un jesuita es un hombre que tiene una experiencia muy profunda del misterio de Dios. Tienen la peculiaridad de percibir a Dios en la historia, a través de los demás seres humanos y también a través del misterio de la naturaleza. Y llevan en el alma la convicción que hay un misterio de amor en la historia, que es un misterio que al mismo tiempo lucha por la justicia y por la dignidad del ser humano. Estos hombres y mujeres se sienten profundamente comprometidos con que esa grandeza del ser humano pueda vivirse en plenitud.
es una orden militar. Lo que pasa es que nos imaginamos el ejército de hoy en día. No. La persona que obedece, pero que obedece para cumplir una orden que es clara. O sea, tampoco va a obedecer aquella orden que no va en función del fin para el cual estamos organizados. Se discuten las estrategias, se discute la manera, se discute cómo lograr el objetivo, pero el objetivo no se discute. Es ahí donde son claras las metas y es donde esto funciona como una orden militar. Un jesuita está hecho del barro de todos los otros hombres, igual exactamente a todos los demás. Pero dentro de él existe la posibilidad de ir creando una fuerza, un espíritu, una energía, ¿no? Una sabiduría y al mismo tiempo un compromiso, ¿no? Que lo hagan capaz de dar lo mejor que él tiene. En todo jesuita hay un momento en que el hombre tiene que morir a sí mismo. Tiene que despojarse completamente de sus intereses, de sus propios propósitos, de su ego, para dejar que solamente ese misterio del amor de Dios, de un amor en justicia y en el respeto a los demás, se imponga. Emprende las aventuras más inverosímiles. Levantan mapas, estudian las culturas, aprenden las lenguas, traducen los libros europeos a esas lenguas. Eso es un anuncio del Evangelio absolutamente en sintonía con el conocimiento de las culturas, de los pueblos, de sus tradiciones. Fascinante. Me pregunto por qué puede estar alguien interesado por una planta y por un principio filosófico, porque están interesados en comprender el mundo en el que se vive, y sin esa comprensión, sin esas claves que arroja el tallo de una planta, no se puede entender el tallo de una sociedad. Y el pensar desde lo más pequeño hasta lo más abstracto es lo que permite, creo, a la orden conocer y vivir y comprometerse con la sociedad de su tiempo. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me los disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. No entran a estigmatizar o a excomulgar, ¿no? Entran en un diálogo muy respetuoso con las otras culturas. Eso lo tenemos el caso, por ejemplo, de Matteo Ricci en la China, que él se viste como un mandarín. Yo puedo vestirme como el emperador, pero para hablar del Evangelio. Ese es el punto, porque no llegamos al otro lado, que yo me he visto como el emperador para volverme budista. No. Pero eso lo hace que tengan que hablar con el budista y que sean capaces de entender con él, entrar en diálogo y discutir. Y es donde encuentro al jesuita discutiendo. La creatividad presente en el ser humano, esa usada para embellecer las sociedades, ha sido un estandarte de la labor jesuítica. Estos hombres han perseguido el sabor de la música, el color de la vida y las expresiones artísticas de hombres y mujeres, y lo han hecho con un respeto y una admiración profundas. Porque en el entendimiento del otro está la verdadera posibilidad de habitar el planeta.
tenían que primero estudiar esta cultura, luego aprender a hablar las lenguas de los indígenas y luego trabajarlos. ¿Alguien se ha dado cuenta? Pues utilicemos algo más abstracto, que sea la sonoridad. Que sea la música. En vez de decir una oración, cantemos. Los indígenas tenían su cultura musical. Tenían sus compositores, tenían sus instrumentos. La música tenía cierta función, también la utilizaban en la vida del culto. Entonces comienzan a cantar la fe y se dan cuenta que los indígenas, cuando escuchan esta nueva música, se quedan como en éxtasis. Entonces ha sido algo natural, algo bello, que de repente ha unido estas dos comunidades. Y comenzaron pues a utilizar el instrumento, la voz humana, para atraer al indígena. La música muchas veces se sirve de texto para aumentar su significado, para embellecer, para expresar ciertas realidades que el texto mismo expresa, pero cuando se lo viste en música, lo expresa mejor todavía. El regreso a la Nueva Granada de la Compañía de Jesús no sería fácil. En los territorios neogranadinos, la búsqueda de la independencia generaría una efervescencia política y social que no daría condiciones para el regreso de los jesuitas, sino hasta 30 años después de restaurados. No podemos pensar que la República surge como un escenario homogéneo y que todos son obedientes a un centro que en este caso sería Bogotá. El país que se forma es un país regional, donde cada una de las regiones tiene élites políticas, económicas, con sus propios intereses. Está en pleno conflicto las Provincias Unidas de la Nueva Granada con la República de Cundinamarca y con las provincias monárquicas. O sea, aquí lo que estamos es en plena guerra civil. Después viene el proceso, digamos, de la invasión española del 16 y la sacada de los españoles que invadieron, que es Bolívar y su gesta libertadora. Después de superada la Guerra Civil de los Supremos, acontecida entre 1839 y 1842, personalidades de aquella época, en cabeza del presidente Pedro Alcántara Herrán y otros tales como el secretario del Interior Mariano Ospina Rodríguez y el arzobispo de Bogotá Manuel José Mosquera, se preguntarían por las herramientas apropiadas para la evangelización y la difusión de valores de moralidad y orden en el país. Piden jesuitas porque las misiones están prácticamente abandonadas. Las misiones, entiendo, pues los lugares en donde hay presencia indígena, y hay que ir, digamos, como a la evangelización. Y entonces, mediante un decreto de ley de colegios de misiones y casas de escala, los jesuitas regresan. Sería bajo estas reflexiones de los neogranadinos que la compañía regresaría en 1844. Y hay por lo menos dos personajes, que son Sergio Arboleda y Rufino Cuervo, que se oponen tajantemente a que la Compañía de Jesús esté en el país. ¿Sí? Es decir, son protoconservadores, pero se oponen por distintos motivos. El esencial es que la presencia de la Compañía de Jesús es disociador, es un elemento que disocia el orden, que va a generar conflicto en el país. Vuelven a sacar pues todos estos documentos de antijesuitismo que se dieron, por ejemplo, la Mónita Secreta. Mónita significa instrucción secreta. Supuestamente los secretos que tiene la Compañía de Jesús para proceder en este mundo, pues que no los hay. Luego vuelven a decir es que los jesuitas vienen a corromper a la juventud, los jesuitas vienen a apoderarse de las riquezas de estos neogranadinos. Aquellas épocas en la Nueva Granada fueron las que permitieron esbozar los pensamientos políticos que regirían los destinos de la sociedad. El pensamiento liberal sería protagonista en aquellos momentos de configuración como nación, y esa corriente prontamente encontraría incómoda la presencia de los jesuitas. Desde el año 46 hay claras muestras, porque también los debates están publicados, de que en el Congreso se debatió que la Compañía de Jesús debía ser expulsada del país porque disociaba el orden, porque estaba vinculada con cierta élite, pero
El argumento más paradójico, que va a ser el que va a utilizar luego José Hilario López para expulsarlos, es que la pragmática de Carlos III, que los expulsa en 1767, seguía vigente. Y es paradójico porque aquellos que se oponen a la herencia de España utilizan un documento que es monárquico, una pragmática real, para expulsar a la Compañía de Jesús. José Hilario López, en un decreto expedido en 1850, expulsaría nuevamente a los jesuitas de la Nueva Granada, por considerarlos perjudiciales para los progresos de la civilización y la libertad. Me viene a la imagen esas escenas de esos jesuitas que a altas horas de la noche son citados, por ejemplo, en la portería del Colegio San Bartolomé, se ven rodeados de guardias, tienen pocas horas para empacar lo que le quepa en cualquier maletincito y abandonar el país. Anoche salimos corriendo de nuestros aposentos. Tan solo logré incluir algunos atavíos en la maleta que me hubiese regalado el padre Galat. La compañía poseía 3 casas en la ciudad, las cuales han sido entregadas en la premura de nuestra partida. Las casas eran usadas para vivienda de nuestros novicios y formación en valores de la población vecina. No tengo certeza alguna de cuál es nuestro destino, pero la gracia de Dios me llena de fuerzas insospechadas. Anoche percibí una tristeza profunda en los rostros de mis compañeros. No había notado cuán frágiles eran nuestros destinos en lo que respecta a los distintos poderes. Confío en la voluntad de Dios y del Papa para sobrellevar estos difíciles momentos. Otros van hacia Ecuador y lo paradójico es que cuando llegan al Ecuador, tanto la élite política proliberal en Ecuador como los que los expulsan de aquí hacen presión para que también sean expulsados de Ecuador. Y en Guatemala ellos se encargan de hacer fructificar ciertos negocios. Y es uno que es muy importante para la historia nuestra, es el café, porque ellos allá tienen haciendas cafeteras. Después Mariano Espina Rodríguez va a ser presidente del país del 57 al 61, pero antes de terminar su mandato, él tiene que salir del país y va a terminar en Guatemala. Y en Guatemala va a estar al lado de los jesuitas, pero lo importante de esto es que él con otros sectores antioqueños que salen del país van a aprender el negocio del café en Guatemala con los jesuitas. Y pues ya nosotros sabemos cómo el sector cafetero es el que estabiliza dentro del capitalismo a Colombia desde finales del siglo XIX. En 1858, cuando recién había ganado las elecciones presidenciales el candidato conservador Mariano Ospina Rodríguez, fue invitada nuevamente la compañía a regresar a la Nueva Granada. Pero esta estancia sería corta, pues en 1861, cuando el general Tomás Cipriano de Mosquera asume la presidencia mediante la toma militar del poder, pasarían pocos meses para iniciar una feroz persecución a las órdenes religiosas y miembros del clero. El general Mosquera impulsó un programa anticlerical y por decreto del 26 de julio de 1861 expulsaría nuevamente a los jesuitas del país. En 1884 los jesuitas regresarían para quedarse. El país lograría establecer relaciones saludables y constructivas con la Santa Sede, a través del movimiento político de la Regeneración, presidido por el entonces presidente Rafael Núñez. El movimiento político contemplaba la consigna regeneración total o catástrofe. Y es así cuando mediante el apostolado educativo, las misiones y las obras que luego tendrían impacto en los destinos de la nación, como los jesuitas lograrían hacer parte armónica de lo que más tarde se convertiría en Colombia. Y ese es el milagro, cómo ese grupo de ancianos, porque eran ya ancianos, ¿no?, son capaces de reorganizar
otra vez la Compañía de Jesús y al poco tiempo la colocan en una situación de verdadero prestigio dentro de la comunidad católica. Yo creo que aquí también influyó en el desarrollo de la Compañía de Jesús la situación política del país. Vino un periodo muy largo de hegemonía conservadora, donde había una protección de parte del Estado, de parte del gobierno, hacia lo religioso, y en concreto a la Compañía de Jesús. Siempre la Compañía de Jesús ha tenido en su agenda evangelizadora la educación como un escenario ideal. Los jesuitas que se hacen presentes primero en la Nueva Granada, en la época de la colonia, y luego, después de la restauración, en lo que será después la provincia colombiana, siempre estuvieron inspirados por esos mismos ideales, esas mismas motivaciones que tuvieron los jesuitas de los orígenes. Entonces, en su apostolado evangelizador, vieron que la educación era un elemento absolutamente central, porque la educación permitía formar el recurso humano, el capital social que garantizaría un país diferente, sensible a unos valores, a unas propuestas. Algunos han cuestionado que Mariano Ospina Rodríguez pues trajo a los jesuitas porque un político veía que los jesuitas debían estar acá pues apostándole a la educación de la juventud y en las misiones. Y luego va a ser un defensor a lo largo del siglo XIX de los jesuitas. Tú necesitas que las personas tengan razón para poder ser demócratas, liberales, porque en el proceso electoral tú necesitas una persona que decida. Educar a las personas es condición. De hecho, en la Constitución del 21, pero sobre todo en la del 32 y en la reforma del 43, el alfabetismo es una condición de la ciudadanía. Para ser ciudadano se necesita saber leer y escribir, pero como nadie sabe leer y escribir, damos 20 años para que eso ocurra. Y está escrito de esa manera. Entonces, lo que el Estado que está cogiendo forma y los gobiernos que están dando lugar a ese Estado, sí entienden que tienen que crear un plan de instrucción muy fuerte. Y aquí aparecen los jesuitas. Entonces van a ser llamados para que se encarguen de la educación de estos nuevos colombianos, que debe ser católica, pero liberal. Nos tenemos que devolver, pues, a finales de los 40, ¿no? Cuando yo entro al colegio. Entonces es un impacto para un niño de 6 años encontrarse con unos personajes vestidos de negro, absolutamente fantásticos, ¿no? Pero así, algo que a uno no le cabían en la imaginación de niño en esa época y sobre todo, pues, viviendo aquí en Pasto, ¿no? Eran unos hombres así que lo desbordaban a uno, ¿no? Unos profesores de un humor, de una inteligencia, de una cercanía, ¿no? Era una invitación a ser como ellos. Y simplemente cuando por lo menos yo me decidí, yo dije, yo quiero ser como estos hombres. La educación a través de colegios, misiones y una universidad serían herramientas fundamentales usadas por los jesuitas para hacer parte propositiva y constructiva de la sociedad colombiana. Es en la educación donde reposan las obras más visibles y notables de la compañía. Es en los recintos destinados a la generación de conocimiento donde se ha destacado la obra de este grupo de laboriosos e inquietos seres humanos. Las misiones en el río Magdalena y otras regiones, el trabajo con los campesinos y los pobres, la fundación de San Javier, un barrio construido para la clase obrera bogotana, la propagación del pensamiento libre como única herramienta para convivir en paz y armonía.
El cultivo de la fe, pero también del libre albedrío, son huella de estos hombres que caminan de la mano de un Dios que les protege y al que atesoran con la única misión de inspirar al ser humano. Tomás Cipriano de Mosquera expulsó no solamente a los jesuitas, sino a todas las órdenes religiosas de Colombia. Y entre sus descendientes, él tuvo una descendencia muy abundante. Hay una cantidad de sacerdotes y de religiosas. Y entre ellos hay un jesuita notabilísimo, nacido en Pasto, el padre Bernardo Vélez Priella, nieto de Tomás Cipriano de Mosquera. Hace 250 años la iglesia hubiera visto que había que acabar con los jesuitas y 250 años después el Papa es un jesuita. Dios en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor, para ofrecerte. Somos un grupo de hombres frágiles, humanos, con dificultades, que en el espíritu que Ignacio de Loyola, el fundador, alcanzó a ver, pues tratamos de ser consistentes con esta llamada, pero la vida de un jesuita tiene una lucha interior muy profunda por hacer esto posible, porque el jesuita está volcado sobre la historia, está tratando de vivir lo que viven las mujeres y los hombres con los cuales él se encuentra en el camino de la vida. He encontrado a mis mejores amigos dentro de la obra. Yo no creo que haya una persona tan dichosa de sentirse tan agradecida con la vida por haber tenido a mi lado durante tanto tiempo gente concreta, ¿no? Con nombre y apellido. Unos ya se murieron, otros todavía están aquí, que son amigos de verdad y que son un apoyo para uno y una felicidad, es decir, son familia. Qué pena, pero uno se siente, ¿sabes qué? Orgulloso de ser jesuita, ciertamente. Aunque los expulsen, aunque los extingan, aunque los señalen, allí están, acompañando al hombre en su periplo por la vida, entregando sus convicciones al servicio de los otros, poniendo luz donde ésta se ha apagado. Entre tantos ires y venires, la obra siempre estará por comenzar, porque los jesuitas son hombres que, como los mejores amigos, trabajan para el futuro.